proceso de adaptación a este sistema colonial. ¿Listo? Entonces habíamos empezado a ver, no exactamente qué pueblos, pero sí cómo se desarrollaron esos pueblos indígenas durante la colonia. ¿Qué era la colonia? Por allá, Díbani, ¿qué es el periodo de la colonia? ¿Qué entiendes tú por colonia? Yo creo que por allá lo dije en la clase anterior. Díbani, ¿qué entiendes tú por colonia? De lo que te acuerdes de la clase anterior, ¿qué es la colonia? ¿Qué entiendes de la colonia? Sobre las colonias, profe. Sí. Listo. ¿Sí ven por qué hay que repasar, muchachos? Matías, ¿qué podemos decir de la colonia? Matías. Ya, profe. Matías, ¿qué podemos hacer sobre la colonia? ¿Qué podemos hablar sobre la colonia? Profe, ¿sobre qué es una colonia? No, no Los indígenas exactamente, durante la colonia. no exactamente qué es la colonia porque eso es un tema muy grande, pero más que todo tú qué entiendes, que o sea, según lo que yo hablé de la clase anterior, ¿qué se entiende por colonia, según tu criterio, lo que tú piensas? Los indígenas que eran nativos americanos que a la llegada de los españoles se vieron obligados en su gran mayoría ante la cultura autóctona. Listo. Bueno, ya viste por ahí luces, que es sobre los indígenas, la llegada de los españoles. Profe, Bueno, yo. bueno, Laura, te doy la palabra. ¿Qué entiendes tú sobre la colonia que alcanzamos a hablar en la clase anterior? Profe, yo entiendo lo de la colonia, que muchas de sus comunidades fueron obligadas a aceptar costumbres españolas y a su vez practicar trabajos, trabajos forzados en torno a la economía europea durante la colonia. Listo, Laura. Bueno, tú ya hablas algo sobre someterse a una cultura predominante, que en este caso era la de los españoles. Bien, ¿qué más podemos decir sobre ese periodo de la colonia, Joseph? Profe, cargando. Joseph, Profe, en el siglo XVII ya trabajaban en las haciendas, migrando rápidamente a las ciudades, y en el siglo XVI se dedicaban a la economía, tributo. bueno, Joseph, por ahí me está leyendo apuntes, bien. Entonces, se acercaron algunos, pero la idea era una idea, o sea, la idea era un concepto más concreto. Resulta que la colonia, y eso quiero que lo anoten, la colonia es un periodo en donde nosotros éramos básicamente una, una extensión de España. O sea, España, lo que se considera hoy España, en ese entonces Reino de Castilla, era el centro de ese imperio y nosotros estábamos como en la periferia, por fuera. Y nosotros solamente aportábamos al imperio solamente en cuanto a la mano de obra y también la materia prima. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es un estado en cuanto el producto no se ha fabricado totalmente. Un ejemplo, el cultivo de papa, esa es la materia prima. Cuando el campesino saca la papa y la empaca, a ella está aportando a esa materia prima porque solamente le brinda el producto, pero en unas condiciones muy básicas. Ya diferente cuando entra a la fábrica y ahí
la cortan, la limpian y finalmente la empacan y se convierte en un paquete de margaritas, eso ya es un proceso industrial. Pero nosotros solamente hacíamos lo del campesino, dábamos solamente el producto básico. Y eso era lo que definía como tal la colonia, que éramos una extensión de España. No éramos ni siquiera, no se consideraba parte de España, era una extensión de España. Entonces, en la colonia, que obviamente era mucho menos desarrollada que lo que es hoy España, se daban muchos ámbitos económicos, pero en el lado de la mano de obra, o sea, en los obreros, estaban los indígenas, que los indígenas fueron prácticamente esclavos de los terratenientes españoles y de así, pues no tenían derechos porque los españoles tampoco se le metieron como mucha cabeza al tema de darles derechos porque para ellos eran salvajes, ¿sí? Acuérdense que se obligaban a vestirse, se obligaban a seguir órdenes y no tenían derecho ni a un sueldo, no tenían derecho a algo propio, una propiedad, nada. Eran prácticamente propiedades, o sea, no se hablaba de él o de ella, sino de eso. Ese esclavo, ¿listo? ¿Sí me hago entender con eso, muchachos? Sí, señor profe. Bueno, No, señor profe. entonces vamos a repasar así de un brochazo. Bueno, vimos que los indígenas eran nativos americanos, que con la llegada de los españoles, pues les tocó a muchos someterse a esa cultura de ellos. Por ejemplo, adoptar su religión. Acuérdense que la religión católica no es algo de acá de América del Sur, sino es traída de España, porque los reyes de España en ese entonces eran extremadamente católicos. Y pues aquí pasó eso. O sea, llegaba el español y el indígena entablaban un diálogo y el español le decía, conviértase a la religión católica o si no, pues lo matamos prácticamente o será expulsado de sus tierras. Entonces no les queda otra opción sino adoptar esa religión y olvidar sus costumbres. Por eso, al pasar ese choque tan brusco entre culturas, hubo tantas batallas y muchas de esas poblaciones indígenas decidieron, decidieron eh, darles batalla a los españoles, como pasó con los aztecas, los incas, como pasó aquí en parte con los chipchas, pero en realidad por el tema del avance tecnológico que tenía el español y pues también el poder estratégico, porque pues si uno lo ve de esta manera, el indígena desconocía muchas cosas del español, el español era muy poco ético, ¿saben? Entonces, eh, los valores, las costumbres eran muy distintas. Entonces, por eso pues hubo ese proceso de esclavitud. Y las comunidades que sobraron, que quedaron después de las batallas y eso, pues les tocó someterse al dominio español o si no, pues eran exterminadas. Bueno, ¿qué más podemos decir? Fueron obligadas a aceptar costumbres españolas como la religión y realizar trabajos forzados. Acuérdense que esos trabajos forzados no era solamente cosechar la comida, sino más que todo trabajar en minas. ¿En minas de qué tipo? Minas donde había grandes cantidades de oro, de joyas, de plata. Inclusive pues el mayor puerto que tenía en la colonia española aquí en Colombia, lo que después se llamaría Colombia, era, era Cartagena. Y de Cartagena pues partían grandes barcos, enormes barcos españoles cargados de oro. De tanto oro que inclusive pues decían que si se cargaba ya demasiado el barco se iba a hundir. Entonces era algo muy importante en la economía española aquí la extracción de oro. Y los indígenas, como conocían dónde estaban esos yacimientos de oro, joyas y plata, pues comenzaron a explotarlos desde ahí, o sea, a trabajar los indígenas desde ahí. Acuérdense que cuando el indígena ya no rindió en esas minas, porque pues la verdad no estaban acostumbrados a ese tipo de trabajo, entonces se dieron cuenta los españoles de que pues el indígena moría, porque pues
no era apto para trabajar forzosamente en minas. Entonces, ¿qué hicieron después? Traer traer afrodescendientes de África, traer esclavos de África, y aquí empezaron a traer diferentes esclavos que eran traídos de África, o sea, los mal llamados negros, como le decían ellos. Y ellos sí estaban ya acostumbrados a ese tema de trabajo porque el europeo ya desde antes de descubrir el Nuevo Mundo ya trabajaba con la esclavitud de los mal llamados negros en lo que es África, porque África también tiene grandes yacimientos de oro, plata y diamante. ¿Listo? Más que todo diamante. Bueno, ¿hasta ahí hay preguntas? No, señor. Listo. Entonces, cuando llega el español, invade el territorio indígena, le quita su cultura, le quita sus propiedades, le quita sus riquezas, le quita prácticamente todo. Entonces, el indígena se ve obligado a someterse a este sistema económico colonial y pues no era de mucho agrado para el indígena porque tenía todas las de perder, porque tenía trabajo forzoso, tenía que pagar tributo, se veía sometido a grandes castigos de los españoles porque los españoles eran muy crueles, la verdad. Eh, pues la mayoría de películas que se han hecho en torno a este tema de la colonia, siempre se da como esa modalidad de castigos que utilizaban los españoles para no solamente los indígenas, sino también para los afrodescendientes. Y pues lastimosamente tocó adaptarse a esa economía como pasó con los indígenas. Aquí vemos como ese proceso, esas actividades que realizaban ellos, si se dan cuenta, miren acá, era más que todo de cultivos, o sea, lo usaban mucho para cultivar la tierra, porque acuérdense de que los indígenas trabajaban mucho eso en el tema de la agricultura, y pues como ya sabían dónde cosechar y qué productos cosechar, pues los usaban para eso. Y pues el tema del castigo, ¿no? Como el dicho, en un lado el pan y el otro el rejo, si no estoy mal es el dicho. Cuando pues había un intento de doblegarse, o sea, de rebelarse contra su amo, que era el español, entonces sencillamente era castigado o asesinado, como pasa acá. Era colgado o le daban un tiro. Bueno, era algo muy, muy cruel, a la verdad, era muy precaria las condiciones para nuestros pobres indígenas. Entonces aquí nos dice, en el siglo XVI, pues empezaban con el tema del tributo, o sea que para permanecer en un territorio debían pagar una cierta cantidad, ya sea de oro o en insumos de comida o telas al español, para no ser invadido. En el siglo XVII, pues ya trabajaban las haciendas, o sea que el español los encerraba en su hacienda, les daba donde comer, donde dormir, y el indígena se dedicaba a trabajar las tierras de ese español. Y ya después, cuando sean el tema de las legislaciones y eso, se les permite a los indígenas ingresar a las ciudades de los españoles, que en ese entonces eran pueblitos, como Santa Fe de Bogotá, como Popayán, como Cartagena, y pues ahí ya comienzan el tema de verse la servidumbre, o sea que el indígena trabajaba en las casas de los ricos españoles y trabajaba ahí como su sirviente. ¿Listo? Pero entonces la actividad fundamental que tenían los españoles para los indígenas era mano de obra, o sea, actividades de recolección de los cultivos, la minería, las bestias, o sea, los caballos, todo eso. Era más que todo trabajo de obrero, ¿listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, ¿seguros que no hay preguntas? Seguros, profe. Listo. Entonces, pasamos a la siguiente. Creo que ya es la última. Ese periodo de colonia, o sea, los españoles duraron ocupando estos territorios durante 3 siglos. ¿Alguien me puede decir cuántos son 3 siglos? ¿Alguien? 3 años, profe. ¿Cuánto, Sofía?
¿3 años? No. 3 meses. 3 años, profe. Bien, Leonardo por allá estaba diciendo algo, señor. ¿30 años? ¿Cuánto? ¿30? ¿30 años? No, esos son 3 décadas. Profe, 300 años. Muy bien, Joseph. Te voy a dar un punto por eso. Son 300 años. 3 siglos son 300 años de ocupación española. O sea que durante 300 años fuimos explotados por el tema de los minerales, por el tema de las materias primas, por el tema de la mano de obra, por el tema de, bueno, etcétera, etcétera. Inclusive, se llegó a un punto, muchachos, en que cuando una mujer indígena estaba en embarazo y tenía a su hijo, pero estaba bajo esclavitud, ese hijo lo tomaban como si fuese una cría. O sea, se podía vender y era más valioso comprándolo desde muy bebé, porque pues ya crecía siendo un esclavo. Entonces, imagínense en el punto que se llegó a usar, a abusar de todas estas culturas. No solamente pasó con los indígenas, sino también con los afrodescendientes que trajeron de África. Entonces, fue algo que se vio durante 300 años. Inclusive hubo varios eventos ya de 300 años que después se vieron terminados por el tema de la independencia. Más que todo nosotros después de 1810. 1810 cuando se declaró la independencia en Cartagena y después fue acá el grito de independencia en Bogotá, pero acá fue algo más como una revuelta, no fue un proceso independentista. ¿Sí, alguien va a agregar algo por ahí? ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Listo. Entonces, por favor, apaguen el micrófono. Miguel, apaga el micrófono. Miguel, Ya apaga el aparece micrófono. esta. Qué cosa que no apagan los micrófonos. Leonardo, ayúdame a leer el segundo punto. Este que está aquí, por favor. Leonardo. Profe, los únicos beneficios que recibieron los indígenas por parte de los españoles fue su alimentación. Listo. Espérame. Miguel, apaga por favor el micrófono, si no puedo sacarte de la reunión en este instante. Lo he apagado varias veces. Lo he apagado varias veces y no haces. Bueno, su coste se advirtió. Quedó expulsado. Bien, muchachos. Qué pena con ustedes, pero ustedes bien saben que si yo los respeto, ustedes también deben hacerlo. Y pues eso es un acto de irrespeto hacia mí. Gracias. Listo. Entonces, ¿qué nos dijo Leonardo? Por parte de los españoles, el único tributo que le daban ellos, o sea, el único beneficio que había verdaderamente, era que el español le daba alimento y le daba cuidado. O sea, si se enfermaba, pues le traía un médico en donde lo curaba. Si se veía en algún evento, pues que amenazara su vida, pues el español lo protegía. Pero aparte de eso, pues no había como muchas más cosas buenas, ¿no? Entonces, eso fue más que todo. Laura, ayúdame a leer el último punto, por favor. Profe, es que te estás controlando el celular y me saca la reunión. Bueno, no me deja entrar, profe. Wilson, entiendo la dificultad en el tema del celular, pero porfa, no hay necesidad de dar explicación. Igual yo sé que tú tienes un problema con el internet, porque pues, ¿qué haces? Al hacer eso, interrumpes de muy mal gusto a un compañero que está leyendo, en este caso Laura. Entonces, te pido disculpas, Wilson, pero la idea es solamente conectarse ya, ¿listo? No hay necesidad, porque yo entiendo que tu conexión es muy buena y eso ha pasado desde que ya se empezó a conectar estos últimos días. Entonces yo no tengo problema. Desde que se conecten otra vez, yo no tengo problema. ¿Listo? Laura, ahora sí, qué pena contigo.
trabajo forzado se convirtieron en un elemento muy importante para los españoles. Claro, tan importante porque no les pagaban, o sea, no generaba un gasto pagarles, solamente había que alimentarlos y cuidarlos. Y segundo, que era que la mano de obra se encontraba casi en cualquier lado porque pues traían indígenas de otros lados, los ponían a trabajar y si fallecían en el trabajo o se enfermaban y no daban más para ello, pues sencillamente se desechaba y se traía otro. Era algo muy, muy triste, la verdad, para una comunidad tan importante y que todavía hoy en día sigue bajo ese yugo de que la violencia, del desplazamiento, de la discriminación. ¿Listo? Entonces, eso es importante recordar. Bien, creo que ahí cerramos ya. ¿Hay preguntas, inquietudes? ¿No? No, señor. No, señor. Bueno, No, señor. entonces muchachos, la próxima clase empezamos a trabajar las comunidades indígenas que poblaban este territorio llamado Colombia. Algunas todavía siguen existiendo, algunas todavía están, pero pues muchas otras lamentablemente se extinguieron. Bueno, entonces nos vemos ahorita, Nole, y pues que tengan buen día. Chao, muchachos. que les vaya bien. Chao. Compañeros. Chao.